El arranque económico no ha sido fácil para la actual administración. Uno de los rubros que se ha convertido en un dolor de cabeza es el sector industrial con 11 meses de caída. Sin embargo, pues obviamente se trae una política industrial. Platicaremos de este tema. Ernesto Acevedo, el subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía, nos acompañará. ¿Cómo hacer de México un país más competitivo? ¿Cómo coordinar las acciones de diferentes dependencias, de diferentes niveles de gobierno? De eso y otros temas hablaremos esta noche. El comercio es el otro componente importante de la subsecretaría de Ernesto Acevedo y de eso vamos a hablar justamente con él porque la fuerza del consumo es la parte más importante del PIB. Comenzamos. Hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van. Exacto. Soy Alberto Aguilar, don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. Soy Luis Miguel González. Vivimos un escenario incierto. Y yo soy Carlos Mota. Portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. Hashtag Tu Economía en Juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía, cuando está en juego, debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, hashtag Tu Economía en Juego comienza ya. Amigos, qué gusto que nos acompañen. Ya estamos aquí en hashtag Tu Economía en Juego. Y como siempre, pues un placer. Hoy el tema es un tema recurrente desde hace muchos años, el tema de la política industrial. Y vamos a platicar con Ernesto Acevedo. Él es el subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad. Ernesto, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Luis Miguel González, muchas gracias, Luis Miguel. Es un gusto estar con ustedes. Y Carlos Mota, como Buenas siempre, noches. un placer, Bienvenido. mi querido Carlos. Gracias. Pues Ernesto, durante años se ha venido platicando de la política industrial. Hubo por ahí algún subsecretario, un secretario de Comercio, entonces, que habló que la mejor política era no tener política industrial. Creo que de esa postura, de una apertura absolutamente abierta, se ha venido corrigiendo en el tiempo. ¿Cómo estamos y qué se va a hacer para mejorar el derrotero y, digamos, los asegúnes para la industria que han sido tan complicados en los últimos tiempos? Pues es muy pertinente la pregunta y efectivamente en algún momento en la historia del país se consideró que la mejor política industrial era la que no existía. Esto con un supuesto incluso teórico, es decir, que los mercados funcionan mejor sin la participación estatal. La mano invisible, ¿verdad? La mano invisible donde tienes las fuerzas que concurren, ¿no?, por el lado de la demanda y de la oferta en el mercado, y que los agentes privados, los agentes económicos privados, son los que mejor información tienen para tomar ciertas decisiones y que esas decisiones, en última instancia, son las mejores que puede tomar la sociedad sin la intervención pública. Pero ese paradigma, que es un paradigma incluso teórico, se ha venido reformando de los 90 para acá. En los 90 se pensaba que la apertura comercial era una solución importante a muchos problemas y que la intervención, repito, del Estado tenía que estar en una segunda instancia. ¿Qué ha sucedido desde entonces? Una parte importante tiene que ver que muchos segmentos de la población estuvieron desvinculados del proceso que es benéfico de la apertura comercial. Es decir, hay empresas, hay sectores de la población, regiones del país que no se benefician de la apertura comercial. Sí. Esto ocurre a nivel global y parte de las críticas que se hacen en términos teóricos es que tampoco esa solución es la que más le conviene a las sociedades. Es decir, hay fallas de mercado que solo las puede resolver el Estado, la intervención pública. En ese sentido tienen información asimétrica, por decir algo, participación muy grande de algunas empresas que tiene que ver con incluso una participación monopólica que no la podría resolver el mercado, entre otras. Entonces, sí se necesita una participación pública para resolver ese tipo de fallas de mercado que el mercado en sí es incapaz de resolver. Estamos hablando de política industrial específicamente aplicada a la industria de la transformación, a las manufacturas, o estamos hablando de otras industrias, porque cada industria pues puede tener su propia política pública, ¿no? La industria de turismo está pues ahí la Secretaría de Turismo, la de Servicios Financieros está Hacienda, la industria digamos de transformación es quizá lo que realmente es el enfoque de esta Secretaría para saber cómo darle algún incentivo y que prospere.
Pues mira, efectivamente uno tiene que ver un componente industrial, pero la política pública, la política industrial, abarca de manera transversal ámbitos que no son exclusivamente de la Secretaría de Economía. Por decirles algo, el tema de competencia económica, es un elemento transversal. Hay mercados en donde no existe competencia suficiente y no solamente se trata de los sectores industriales. Tenemos también poca competencia en la agroindustria, tenemos poca competencia en las estructuras de infraestructura, tenemos poca competencia en el sistema bancario, tenemos poca competencia en muchos sectores que trascienden la parte industrial del país. Pero por supuesto, la política industrial de la Secretaría de Economía tiene como eje vertical la industria, el comercio y la competitividad. ¿Cuál dirías tú o qué cosas definen una buena política industrial? ¿Cómo distinguir cuando están haciendo las cosas bien y cuando están cometiendo errores y simplemente el Estado está literalmente estorbando? Yo creo que uno de los mejores indicadores tendría que ver el crecimiento, el dinamismo de la actividad productiva. Ese es uno, y creo que uno a lo largo del tiempo tiene que ir analizando cómo va el crecimiento de la economía y cómo va el crecimiento de distintos sectores productivos. Esa es una parte. Pero luego también se tiene sensibilidad de cómo está actuando la política industrial con respecto a la propia respuesta del sector productivo y de los inversionistas. Nosotros pensamos que hay una serie de fallas de mercado que deben atenderse. Una tiene que ver con la coordinación propiamente. Hay regulaciones, y por eso uno de los pilares de la política industrial es la mejora regulatoria, porque tú puedes a nivel federal estar alentando ciertas actividades y a nivel local puede haber regulaciones que impidan lo que tú estás queriendo propiciar. Les pondré de ejemplo el sector de la construcción. Ustedes saben que el sector de la construcción en este año ha estado por una situación muy difícil. Y si analizamos los trámites que se deben hacer para ejecutar proyectos de construcción, pues pasan muchas veces por permisos que están en el ámbito local. Hay municipios, Luis Miguel, que se tardan más de 36 meses en otorgar un permiso de construcción. Sin duda, ese municipio está desalentando la inversión en construcción ahí, independientemente de que el gobierno federal pueda estar impulsando ese sector. A nivel local encuentra una traba. Afortunadamente, la CONAMER ahora tiene un mandato que incluso llega a nivel local y puede mejorar esos procesos. ¿Qué hacer? ¿Qué se necesita hacer para que la industria vuelva a tener números positivos? Yo te diría que son varios ámbitos de acción. Uno, tenemos que reconocer el ciclo económico global. Hay una desaceleración de la economía mundial, no solamente por el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, sino también hay un proceso de desaceleración en Estados Unidos. Si ustedes revisan las cifras de crecimiento en Estados Unidos, que ahorita el PIB está expandiéndose alrededor de 2%, contrasta con las cifras de la actividad industrial y manufacturera de Estados Unidos, que está en terreno negativo. La economía mexicana está vinculada con la industria manufacturera de Estados Unidos más que con el PIB de Estados Unidos, sobre todo porque tenemos pocos encadenamientos productivos con el sector servicios. Entonces, una parte de esa desaceleración está explicada por factores externos. Hay otro componente que tiene que ver con el inicio de todas las administraciones. Al inicio de las administraciones, el gasto se hace más lento en su ejercicio. Los funcionarios están conociendo el terreno, evaluando también la magnitud de su responsabilidad ante la firma de ciertas cosas. Si ustedes revisan las cifras del primer año de cada administración, en promedio el PIB cae 0.4%. En este momento estamos en cero, es decir, estamos un poquito arriba del promedio, pero reconocemos que también hay un ciclo administrativo que hace que la actividad económica en el primer año sea más lenta que en los años subsecuentes. Hay otro tema que te compete, que es el comercio, ¿no? Entendemos que, por ejemplo, el Buen Fin es algo que funcionó en este año. Está la temporada ya de las Navidades, bueno, pues lo que tiene que ver con el cambio de año, los regalos, en fin. ¿Cómo piensas que está ahora? ¿Cuál es el diagnóstico del comercio en México en este momento? Qué bueno que haces esa pregunta, Carlos, porque hay varios factores que nos pueden
hacer evidente que a pesar de la desaceleración económica que hay, el consumo está con una capacidad más robusta y con mejores resultados. Y esto se explica por varios factores. Uno, porque la inflación es más baja en este año que en años anteriores. Recientemente el INEGI acaba de dar la cifra de noviembre, 2.7%, contra más de 4% que tuvimos el año pasado. Entonces, la capacidad real adquisitiva que tiene la población es mayor ahora. Otro elemento importantísimo es el incremento de 16% al salario mínimo. Eso no había ocurrido en más de 3 décadas. También eso le da más fuerza al consumo de las familias. Y creo que también otro elemento que es importante destacar es tenemos un récord en remesas. El tipo de cambio ha estado relativamente estable y luego los programas sociales tienen mayor peso en esta administración que en ejercicios anteriores y eso le da mucha más consistencia, más solidez al gasto de las familias en consumo en particular. El tercer apellido de tu subsecretaría es competitividad. Y uno lee, por ejemplo, los indicadores del Foro Mundial de Davos que dicen México ha perdido terreno en competitividad. ¿Qué tan en serio tomas esos indicadores y qué se puede hacer para remediar? Los tomamos muy en serio, Luis Miguel, porque son indicadores de cómo va el país frente a otras naciones. México ha disminuido su posición en términos relativos. No es que la competitividad de México sea menor, sino que otros países lo han hecho mejor que nosotros y entonces nos hemos quedado a la saga. Es muy importante tu pregunta porque en efecto la competitividad es uno de los pilares fundamentales para que la economía mexicana pueda crecer a tasas más elevadas, pero de una manera sostenida en el mediano y largo plazo. La competitividad es un tema que tomamos muy en serio en la Secretaría. ¿Qué medidas en concreto están tomando para competitividad? Pues tenemos una parte tiene que ver con la mejora regulatoria. La mejora regulatoria es esencial para mejorar el clima de negocios de México, el acercamiento también con distintos inversionistas nacionales y extranjeros. Ustedes conocen que hay una unidad de inteligencia global en la Secretaría de Economía donde la atracción de inversión extranjera se hace de manera puntual en sectores de acuerdo con la complejidad económica del país, es más necesaria. Pero también tenemos, por supuesto, una parte de digitalización de la economía. La innovación es un elemento esencial para la competitividad. Son elementos que estamos impulsando en la Secretaría. Ernesto, ya para terminar, digamos que, ¿cuál es tu expectativa para el 2020, para el sector industrial, para el sector comercio, para la demanda? ¿Crees que sea un mejor año? ¿Qué estás viendo? Porque los analistas no lo están viendo así, están ajustando sus expectativas. ¿Tú cómo lo estás viendo? Creo que los analistas están ajustando sus expectativas a la baja, pero te diría que hay un consenso entre todos que 2020 va a ser un mejor año que 2019. Yo coincido con esa apreciación. Habría un elemento que creo que va a ser un reto hacia adelante que tiene que ver con el proceso electoral en Estados Unidos. El proceso electoral seguramente traerá algún tipo de retos para la economía mexicana, pero supongo que esa parte va a estar compensada con la ratificación del TEMEC en Estados Unidos. Bueno, pues muy bien, pues Ernesto, muchas gracias, te agradecemos mucho. Gracias amigos por habernos acompañado esta noche, esperamos haberles servido. Y bueno, pues lo invito a que nos acompañe la próxima semana. Ernesto, gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Al contrario, gracias Ernesto a ustedes. Acevedo, Luis Miguel González, muchas gracias. Carlos Mota, muchas gracias, Carlos. Bueno, pues amigos, gracias por habernos acompañado. Buenas noches.